Estimada Valeria, como he dicho anteriormente, yo no suelo responder a este tipo de preguntas dando la respuesta correcta, sino que vamos a hacer una, una reflexión, ¿vale? Sobre las preguntas y sobre los contenidos. Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es un sistema complejo en el que muchas variables están interactuando de forma continua en todo momento. Y esas variables interactúan de forma diferente a lo largo del ciclo evolutivo. ¿Vale? Una de esas variables tiene que ver con todo el sistema biológico que aparece en la pubertad, y otro de esas variables tiene que ver, por ejemplo, con las presiones sociales que viven las personas en los diferentes momentos. Entonces, en la adolescencia es un periodo que no tiene por qué ser de crisis, pero sí es un periodo en el que la autoestima tiene ciertas influencias. Hay una serie de, por un lado, hay una serie de cambios físicos que la sociedad nos ha indicado que unos son más positivos que otros, por lo tanto nosotros acabamos por diferentes, tanto por normas sociales como por influencias culturales, como por presiones macroculturales, considerando que unas son más positivas que otras, por lo tanto la presión que recibimos puede ser diferente para los chicos y para las chicas. ¿Vale? En cuestión, por ejemplo, del índice de masa corporal o la constitución de los volúmenes de los cuerpos. Es decir, en los chicos podemos ir más cercanos a lo que sería la aproximación al adulto, mientras que en las chicas lo que a veces percibimos es una distorsión respecto a lo que creemos que debiese ser el cuerpo bello adulto. Pero mucho más allá de eso, porque esto es algo que está, ¿vale? Pero ocurren muchos más elementos. Tenemos que poner en práctica un montón de nuevas interacciones, un montón de nuevas relaciones sociales en las cuales generalmente comenzamos fracasando. Por lo tanto, cuando tenemos una interacción compleja de todas estas variables, sí que encontramos unos indicadores diferentes en los diferentes rangos de depresión en chicos y en chicas. ¿Vale? Eso lo tienes, por ejemplo, en el artículo de Oliva. Puedes mirar si durante la pubertad, aunque no es el momento de mayor depresión, como podrás ver, porque la depresión eh, más significativa se encuentra en edades posteriores de la vida, pero en la pubertad sí que encontramos indicadores de depresión claros, más en un sexo que en otro. ¿Vale? Por lo tanto, ahí ya podemos tomar algunas decisiones sobre cómo resolver esta pregunta. Y luego tenemos variables que influyen. Entonces, en estas preguntas lo que tenemos son una serie de variables que parecen coherentes, que pueden tener mayor o menor influencia, ¿no? Por ejemplo, las hormonales pueden tener cierta influencia, tampoco es absolutamente significativa y desde luego es correlacional con otras, pero puede tener una determinada influencia. Los cambios cerebrales que se producen en ese momento, unidos a la presión social que se vive en ese momento, pueden ser muy significativos, ¿vale? Y las condiciones vitales que tenemos que afrontar en ese momento también son muy significativas. En la opción C vemos, por ejemplo, que hablan de una cosa extraña, un pensamiento disfuncional, ¿no? ¿Por qué las chicas van a tener pensamientos más disfuncionales? A mí eso debería de darte pistas de que eso suena raro, ¿vale? Entonces yo creo que con eso, si revisas el artículo de Oliva, vas a ver que hay una opción que es mucho más clara. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que tener claro es que durante la infancia tenemos una interacción social muy reforzada, con muchísima menos presión social, en la que tenemos muchísimos más éxitos y nuestra gestión emocional tiende a ser mucho mejor. En la pubertad entramos en una amplitud universal y abstracta
de gestiones emocionales mucho más complejas, mucho más diversas, entramos en un rango de intimidad mucho más potente, estamos construyendo seguridades en función de relación cuando a veces no las hemos construido previamente, y es una situación muchísimo más compleja emocionalmente, ¿vale? Interactivamente la interacción es mucho más compleja. La presión social que vivimos, tanto en lo que sería el micro, ¿no? El microgrupo, o el exogrupo, el macrogrupo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con Bronfenbrenner es muchísimo mayor, y generalmente es mayor para las mujeres que para los hombres, porque aunque hay violencia de género tanto para hombres como para mujeres, es decir, como la sociedad nos dice que tenemos que ser hombres o como la sociedad nos dice que tenemos que ser mujeres y cómo tenemos que interactuar, generalmente la presión que hay sobre las mujeres es mucho mayor. También hay que decir que probablemente muchos de estos estudios devengan de épocas más antiguas, y además se han estudiado más la depresión en las mujeres que en los hombres porque no se ha estudiado no se han considerado determinados tipos de violencia en los hombres. Por ejemplo, el apoyo social que tiene una mujer suele ser mucho mayor que el apoyo social que tiene un hombre, porque no somos capaces de hablar en un rango emocional. Estoy hablando de adolescentes, por supuesto también de adultos, pero sobre todo aquí en este rango de adolescentes. Por ejemplo, la situación actual a la que vosotros vais a enfrentar, sí que vais a encontrar ese tipo de interacciones. Es cierto que hay más mujeres adolescentes ingresadas en hospitales, hay un porcentaje de ideaciones suicidas y de autolesis mayores en mujeres, pero muchas veces esa es la manifestación de una depresión y de un estrés vivido por las personas, y los chicos lo viven igual. Lo que pasa es que no lo manifiestan, ¿vale? Entonces, eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No es lo que está en el contenido. O sea, para responder esta pregunta no tienes que basarte en esto que te acabo de decir. Pero cuando vayáis a las clases y estéis trabajando con adolescentes, tenéis que entender que hay muchos de esos chicos que parece que están estupendos, que tampoco lo están, ¿vale? Y que no poder hablar de tus emociones, tus miedos, tus inseguridades, tener que mostrarte siempre seguro, fuerte, es una violencia que también presiona mucho y que genera un gran nivel de ansiedad y de depresión, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, cuando revises el artículo de Oliva, vas a ver que los porcentajes de todas las incidencias, las más importantes son todo lo que tiene que ver con los TCAs, ¿no? Con los trastornos de conducta alimentaria, y con todo lo que tiene que ver con autolisis, con ideaciones suicidas, se ha incrementado tremendamente en los últimos 10 años. ¿Vale? Por lo tanto, es una realidad a la que os vais a tener que enfrentar como futuros orientadores o como profesores, como tutores. ¿Vale? Así es que tenéis que trabajar mucho sobre esto. Bueno, pues espero haberte ayudado con tu pregunta. Un saludo y hasta luego.